Hola, buenas tardes nuevamente. Aquí estamos con otro video de tecnología y reparación de equipos, tanto electrodomésticos como de otra índole. Y en este caso vamos a ver qué falla tiene este equipo Panasonic, un SAK 270, que según nos llegó al taller, la falla es que no enciende. Te recuerdo suscribirte a mi canal. Y si te gusta este video, regálanos un like para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos. Bueno, como les dije, no enciende ese equipo. Vamos a probar a ver. Como ven, no hace nada. Solamente queda el standby encendido. Vamos a proceder a abrirlo a ver qué falla le encontramos. Bueno, ya tenemos abierto acá el equipo. Sigue sin encender. Y vamos a desconectarlo de la corriente y vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí, como pueden ver bien, tiene dos conectores la placa de potencia. Esos conectores vamos a desconectarlos para saber si la placa de potencia es la que nos está ocasionando este problema. Vamos a entrar a desconectar el conector de alimentación y el flex que lleva los datos. Conectamos de nuevo. Y vamos a ver si enciende. Y como ven, sigue sin encender. O sea, solo sigue dando standby. O sea que la placa de potencia no es el problema que tenemos. Vamos a desarmar, a quitar lo que es la unidad SD y a revisar algunos componentes en la placa main, a ver si en la placa main, que es esta que tenemos acá, a ver si en la placa main es donde está el problema. Bien, acá tenemos el equipo que le quitamos la bandeja SD y le quitamos la placa amplificadora de potencia, que por la prueba que hicimos no es la que ocasiona el defecto. Por acá nos queda hacer una medición acá en la placa main. Habría que medir a ver si se puede ver bien. Ok. Este componente que tenemos acá es un diodo que incide sobre el arranque del equipo. Ese diodo ya previamente yo lo medí y da bien. Es como un diodo Schottky, que es un problema muy frecuente en estos equipos de audio, que el diodo Schottky se quede en corto, producto de su funcionamiento o producto de alguna otra falla. Entonces, acá la placa main se ve bastante bien. Acá vamos a proceder a medir. Vamos a empezar desde el principio. Habrá que medir acá en la fuente de alimentación el integrado este que tenemos acá, un MIP 411,
que es como un modulador de ancho de pulso, que es lo que hace que la fuente salga de su estado de stand-by y, o sea, dé el arranque del equipo y haga que el equipo funcione correctamente. Eso vamos a medir a ver si está dañado y veremos si el equipo sale reparado. Bien, acá medimos las salidas del MIP 411 y me resultó que uno de los voltajes de salida pues no está saliendo. O sea que tenemos acá un problema en la fuente, que este integrado está dañado, por lo cual procederemos a su sustitución y haremos una prueba a ver si el equipo enciende. Bueno, ya acá, como pueden ver, ya armamos en su totalidad el equipo para ser probado. Ya está montada la placa de potencia y la unidad que lee SD, hechas todas las conexiones, y vamos a comprobar que el equipo está funcionando bien. Encendemos. Ya previamente puse un CD para comprobar el audio y el funcionamiento. Y como pueden ver, ya el equipo empieza a trabajar perfectamente. Y quedaría reparado por el defecto de la fuente y el integrado de ancho modulador del pulso, que estaba defectuoso. Vamos a proceder ya a cerrarlo y le haremos otra prueba. Bien, ya armado el equipo en su totalidad, vamos a hacerle la última prueba. Ahí está leyendo. Procedemos a... Y ahí quedó funcionando el equipo. Si te gustó este video, no olvides de dejarme un like y de suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo en esta comunidad. Hasta otro video. Saludos desde Uruguay.